Mis hermanos, la paz de Jesucristo sea en nuestros corazones. En esta tarde, el Señor nos permite estar presentes en este evento en el que sobre todas las cosas le damos al Señor la gloria y la honra y la alabanza para siempre. A Él le demos las gracias y la alabanza a su nombre. Voy a compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor, al cual se le ha titulado Apacentad la grey de Dios. Está ubicada la base en el capítulo 5 de la primera carta universal de Pedro apóstol, en el capítulo 5 y versículo 2, el cual dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Apacentad. Hermanos, el apóstol Pedro dirige esta carta a los ancianos de la iglesia, a aquel personal que Dios ha elegido, los ha llamado para estar al frente de la congregación, siendo guías, siendo los que tienen a su cargo la atención a las necesidades de la grey de Dios. Pedro, hermanos, se incluye en el personal de ancianos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también. A los ancianos, y el consejo, hermanos, la recomendación, se incluye él mismo para
cumplir lo que el Señor le ha encomendado. Hay un antecedente acerca de este apóstol. Fue cuando después de la resurrección de Jesús, habiéndose aparecido a los suyos durante 40 días, en la última aparición, estando junto con los apóstoles, el Maestro, el resucitado, se dirige a Simón, hijo de Jonás: ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Sí te amo, Señor. Bueno, si me amas, apacienta mis corderos. Después otra vez lo interroga y le pregunta y le dice: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Señor, sí te amo, tú sabes que te amo. Y otra vez la misma recomendación: apacienta mis corderos. Y luego la tercera vez, otra vez esa pregunta. Sabía bien el Señor, hermanos, que Pedro era capaz de dar su vida por él, pero le pregunta otra vez: Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Señor, tú conoces todas las cosas. Señor, yo no te puedo engañar. Tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir: apacienta mis corderos. Hermanos, recibió esa recomendación directamente del Señor. Y él, hermanos, le habla a los ancianos de la iglesia y les hace la misma recomendación. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey. Apacentad, hermanos, en el sentido literal, es la tarea de los pastores que atienden el ganado y que tienen cuidado de él. Llevarlos a donde hay pastos para que se alimenten. Llevarlos a las fuentes de agua para que beban. Meterlos al aprisco para guardarlos del peligro. Si alguna se quiebra alguna extremidad, vendarla. Si alguna
es herida por alguna fiera, atender todas esas necesidades. También entre las ovejas hay algunas que están fuertes y gordas, pero hay otras que son débiles. Y las fuertes se aprovechan de las flacas, de las débiles, y las agreden. La tarea del pastor, hermanos, es tener cuidado de esto. Algunas se extravían, se amontan. El pastor nos dice la parábola del maestro, del buen pastor que contó sus ovejas. Él sabía que eran 100, pero le faltaba una. No se fue a dormir. No la dejó extraviada esa misma tarde. Encerró a las 99 y fue en búsqueda de la que estaba extraviada. Y cuando la encontró, como estaba herida, la cargó en sus brazos y la llevó al aprisco. Esto es, mis hermanos, en la tarea del atendimiento del rebaño del ganado bovino. Pero cuando el Señor le dice a Pedro, apacienta mis corderos, no se está refiriendo precisamente a estos animales, sino que se refiere, hermanos, a las almas que el buen pastor ganó con su muerte en la cruz del Calvario. Yo soy el buen pastor, dijo el maestro, y yo doy mi vida por mis ovejas. Mis ovejas conocen mi voz. Y yo las conozco a ellas y me siguen. A los extraños no los siguen mis ovejas. Pero yo, como soy el buen pastor, conocen mi voz y me siguen. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nadie me la quita. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida por mis ovejas. Ninguno me la quita. Yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Hermanos, se refiere a las almas. A las almas, hermanos. Y cuando Pedro el apóstol ruega a los ancianos de la iglesia, hermanos, apacientad la grey que está entre vosotros. Hermanos, se refiere a personas, hombres y mujeres, que han sido redimidas con la sangre del Señor Jesucristo y que tienen necesidad de atendimiento, hermanos, de atención.
Pero no solamente, hermanos, la atención en el alimento del pan cotidiano, porque de esto, hermanos, cada uno busca su pan diariamente y Dios nos lo da, hermanos. Sino que se refiere, hermanos, al sustento, el alimento para sustentar el alma, para mantenerse vivo en el reino de los cielos. No es cosa sencilla, hermanos. No es cosa fácil. Por eso, no hay muchos pastores, hermanos. Cuando Dios necesitó un guía para su pueblo Israel, hermanos, escogió a Saúl. Pero Saúl se extravió, hermanos. Él se extravió y no podía guiar al pueblo porque él mismo estaba extraviado. Entonces el Señor hace un cambio, hermanos, de pastor. Quita a Saúl y pone a David. Pero no había muchos pastores en Israel, ni en la casa de Isaí. David tenía muchos hermanos. Y todos desfilaron delante del profeta Samuel. Y a todos el Señor los desechó. No eran aptos. No tenían vocación. El Señor conocía el corazón de ellos. Y no tenían vocación para ser pastores del pueblo hebreo. Y allá andaba David, hermanos, cuidando, apacentando las ovejas de su padre Isaí. Y Samuel pregunta y dice: ¿hanse acabado los mozos? Isaí le dice: pues tengo un hijo que anda ya cuidando las ovejas, pero él pensaba que era el menos indicado, hermanos, para esta tarea. Pero el Señor había contemplado su corazón. Él conocía, hermanos, el intento y el corazón recto de este varón. Porque en la tarea del pastoreo de su rebaño, le dijo a Saúl: yo cuando cuidaba las ovejas de tu siervo Isaí, venía un oso o un león y tomaba una oveja, yo salía detrás del animal, fuera oso, fuera león, y yo trababa de su quijada, lo hería y le arrebataba la oveja. Exponía su vida, hermanos, por sus ovejas. Él no corría. Él ponía su vida por sus ovejas. Y Dios sabía, hermanos. Dice en la Escritura, hermanos, dice capítulo 69, versículo 70 del libro de los Salmos, dice: y eligió a David su siervo, y tomólo de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad.
y apacentólos con entereza de corazón y pastoreólos con la pericia de sus manos. Lo eligió Dios, lo trajo de las majadas para que apacentara a Israel, su pueblo. Y él dice, con la entereza de su corazón los apacentó. Y con la pericia de su mano los pastoreó y los guió. Ese perfil, hermanos, que cubría David fue, hermanos, para que su reino sobre Israel fuera un reino exitoso. Bueno, en este tiempo, hermanos, en el tiempo de la gracia, cuando Pedro le pide a los ancianos apacentar la grey de Dios. Hermanos, también el Señor, hermanos, no es cualquier personal. No, hermanos. Si fuera así, tendríamos muchos pastores. Porque hay muchas congregaciones, muchos distritos de la iglesia, hermanos, en que los pastores tienen 2 y hasta 3 congregaciones. Porque hay obispos que aparte del distrito tienen alguna congregación a su cargo, hermanos. Porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Porque pocos, hermanos, están dispuestos. Pocos tienen disposición. Y pocos, hermanos, reúnen el perfil de pastor que el Señor requiere, hermanos. Dice Pedro a los ancianos, no por fuerza. Apacentad la grey de Dios que está en vosotros. Y allí, hermanos, nos muestra cómo debemos hacerlo. Dice, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, teniendo cuidado de ella, hermanos. El apacentar, el ser pastor, no solamente es pararse aquí en el púlpito y entregar un discurso a la congregación, hermanos, aunque sea muy elocuente. No es todo, hermanos. Siempre he dicho, la predicación solamente es la fachada del ministerio. Detrás de esto hay otras cosas, hermanos. Dice, teniendo cuidado de la congregación. En otras palabras, dice que el pastor que observe, que considere el aspecto de sus ovejas, porque las conoce, hermanos. El pastor que no conoce a sus ovejas no es pastor, hermanos. Y las conoce y sabe y contempla el aspecto. ¿Está triste? ¿Está triste? ¿Está desanimada? ¿Qué necesita? ¿Tiene problemas? ¿Tiene problemas en su hogar, con su familia? Hermanos, y dice, ten cuidado de ella. Nosotros sentimos, hermanos, nuestros problemas.
Cuando estamos preocupados por algún asunto que nos preocupa. Y entonces, ten cuidado de ellas. A lo mejor, si la descuidas, se puede extraviar. Tiene un problema, atiéndelo. No lo dejes para mañana. No dejes que crezca el problema, porque cuando lo quieras atender, ya va a ser tarde. Teniendo cuidado de ella, de la congregación. No por fuerza. No lo hacemos por fuerza, hermanos. El Señor se aseguró de que Pedro le dijera que lo ama para que la tarea del pastoreo sea por amor, no por obligación, hermanos. No para cumplir solamente, hermanos, sino por amor a las almas. Ten cuidado de ellas. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. No, hermanos, no por el dinero, no por la economía. No es nuestro objetivo principal, hermanos, la economía. El juntar dinero. No es el objetivo del ministerio, hermanos, sino la salvación de las almas. Es lo principal sobre todas las cosas, hermanos. Que las almas se salven. Para esto, apacienta las ovejas. Apacentar la grey de Dios. Teniendo cuidado de ellas, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío sobre ella. No somos dueños, hermanos. No somos señores y dueños de la congregación. La iglesia es de Cristo. Las ovejas son del Señor, hermanos. Y Él nos las entrega y nos dice, mira, te entrego 100 ovejas, cuídalas. Tú respondes por cada una de ellas. Esa es la tarea, hermanos. Apaciéntalas. Apaciéntalas, dales alimento, atiéndalas. Si están enfermas, atiéndelas. Si tienen alguna necesidad, para eso te he puesto sobre la congregación. Hermanos, responsabilidad grande. Por eso no cualquiera, hermanos. No hay muchos pastores, son poquitos, hermanos. Pero a todos ellos, hermanos, dice, y cuando se cumpla esto, hermanos, hay recompensa. A lo mejor, hermanos, en esta vida no alcancemos, hermanos, un nivel alto de solvencia. Dice, y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es el pago, hermanos, para el que apacienta las ovejas. No es en esta vida, hermanos. No es en esta vida el pago. No pensemos el ministerio que vamos a recibir recompensa en esta vida. La recompensa va a venir después. Cuando el príncipe de los pastores apareciera, entonces Él, hermanos, nos va a recompensar. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Ahora escucharemos 3 alabanzas especiales.
y lo cumplirá. Fiel ministro, no desmayes, sigue adelante, predicando la palabra de verdad. Si en tu vida en el camino la perdieres, en el cielo con mi Cristo la hallarás. Pasa el tiempo inadvertido para el hombre, ignorando que mi Cristo volverá. Y su pueblo siempre alerta en todo tiempo, porque escucha de mi Cristo su palabra. Fiel ministro, no desmayes, sigue adelante, predicando la palabra de verdad. Si en tu vida en el camino la perdieres,